Buen día tengan ustedes, alumnos de la institución educativa privada del Triunfo. Siguiendo con nuestras clases virtuales, hoy vamos a ver el tema de la importancia de las cianobacterias. Referente a las cianobacterias, podemos indicar a manera de introducción que estas cianobacterias eh, carecen de una membrana nuclear, por lo cual son considerados organismos procarióticos. Estos organismos se caracterizan porque taxonómicamente se encuentran dentro del reino Monera, junto con las bacterias. Pero a diferencia de las bacterias, estas presentan un pigmento llamado clorofila, la cual va a permitir realizar la fotosíntesis. Y esta fotosíntesis es de tipo oxigénica, que quiere decir que va a producir oxígeno. Tiene una gran importancia, tanto para lo referente a la salud, referente al consumo, como un complemento nutricional o en otros casos suplemento, y también tiene importancia en la parte ecológica. Entonces, con estos datos vamos a empezar con nuestra sesión denominada importancia de las cianobacterias. Estas cianobacterias, la primera importancia es en la toxicidad. Observamos la imagen y podemos ver el agua con una coloración verdosa. Esta coloración se debe a la gran cantidad de cianobacterias que se encuentran allí. Estas cianobacterias, cuando mueren, liberan unas toxinas, las cuales van a afectar a los organismos que viven en el agua, como son los peces, reptiles y también anfibios. Y a otros animales que llegan a beber de esa agua. Entonces, esas toxinas que tienen estas cianobacterias son muy peligrosas, llegando a producir la muerte del organismo que consume de estas aguas. Podemos observar en la imagen superior a un pez muerto que por causa de de esta contaminación, producto de la gran cantidad de cianobacterias que hay en esa agua, le ha producido la muerte. Y en la imagen inferior vemos a un perro que está en el agua, en esa agua contaminada por cianobacterias. Y, y son muy peligrosas porque a manera de veneno, al ingresar a tu organismo o al organismo estos seres vivos, producen finalmente la muerte. En la siguiente imagen podemos observar la coloración del agua verdosa. Esta coloración se debe al pigmento que presentan estas cianobacterias, como es la clorofila tipo A. Y estas, al agruparse ahí, ¿no?, hacen que prácticamente el agua no sea transparente. Y esto se debe a varios factores. Por ejemplo, a que la condición en lo que refiere a temperatura es favorable y haya abundancia de
nutrientes, sobre todo el fósforo. A esto se le conoce como eutroficación de las aguas, cuando hay abundancia de nutrientes, por ejemplo, como el fósforo. Ahora, cuando hay esta presencia de estas cianobacterias, se le conoce como floración de cianobacterias y viene a ser una especie de explosión demográfica en cuanto a las cianobacterias. Entonces, cuando hay la temperatura adecuada y hay tiempo de luz producida por el sol, entonces como ellas realizan la fotosíntesis, necesitan esos sustratos y esas condiciones adecuadas para que pueda desarrollarse estas cianobacterias. Y en este recuadro tenemos los tipos de toxinas que producen estas cianobacterias. Por ejemplo, tenemos neurotoxinas, las cuales van a perjudicar o van a dañar el sistema nervioso. Y las hepatotoxinas, las que van a hacer daño, van a perjudicar al hígado. Dentro de las neurotoxinas tenemos la anatoxina tipo A y la homoantotoxina. En referente a la anatoxina tipo A, son producidas por los géneros Anabaena, Microcistis, Oscilatoria, Formidium y Afanisómeno. Y lo referente a la homoantotoxina, producidos por el género Formidium. Luego tenemos las hepatotoxinas, como la nodularina, producida por nodularia, y las microcistinas, producidas por microcistis, anabaena, nostoc y oscilatoria. Entonces, allí tenemos a las toxinas, son dos tipos de toxinas, porque atacan al sistema nervioso, y hepatotoxinas, porque atacan al hígado, y los géneros que lo producen, géneros de cianobacterias. En lo referente a la alimentación es muy importante en algunas zonas, porque hay zonas donde crecen, se desarrollan, las condiciones son adecuadas, y en otros los cultivan con la finalidad de obtener un beneficio. Vamos a ver en qué consiste esto. En el caso de las especies de Nostoc comune o Nostoc faericum, estos dos organismos van a formar una estructura globosa, la cual va a contener a nutrientes ahí, ¿no? O un gran nivel de proteico, que las cuales van a servir para el consumo, ¿no? Es importante eso. Entonces, al ya tener solamente esas estructuras, entonces son sacadas de su hábitat, que es el agua, y son consumidas de manera directa. En zonas altoandinas, por ejemplo, Cerro de Pasco, Huancavelica, Junín, esas zonas altas son zonas altoandinas de nuestro territorio peruano. A esto se le conoce como cochuro o cochuro en algunos casos. Y estos sirven de alimento y se comen de manera directa, ¿no? Se sacan del agua, se limpian y luego se consumen como si fuera un fruto. Y luego tenemos dos especies como Spirulina platensis y Spirulina maxima, que estos sí son cultivados, se cultivan y luego se cosecha. Cuando ya está en el momento de ser cosechado, pasa un proceso y finalmente se obtiene un producto. Por ejemplo, pastillas que están hechas a base de espirulina por el alto contenido de proteínas y vitamina B. Entonces tiene un gran alto valor energético.
las cuales al ser consumidos pueden dar buenos resultados al organismo que consume esto, debido a lo que mencioné, alto contenido de proteínas y vitamina B. Luego tenemos la importancia ecológica en lo que se refiere a la fotosíntesis oxigénica, o sea, ingresa CO2 y que produce oxígeno. Y la fijación de nitrógeno, ingresa el nitrógeno atmosférico y luego es procesado y producido como un nitrógeno orgánico. Entonces, gracias a esos procesos, se menciona que pudo existir la vida en la Tierra. Estas cianobacterias son uno de los responsables de que haya vida en la Tierra porque como estos son procariotas, pero realizan fotosíntesis oxigénica, entonces se puede deducir que estas cianobacterias son antiguas y las cuales permiten o permitieron que se poblara la Tierra por los primeros organismos. Y bueno, hemos culminado esta sesión recordando siempre, ¿no?, lo que se ha aprendido, siendo una pequeña retroalimentación. Hemos aprendido hoy acerca de las cianobacterias, su importancia, tanto en lo que es la toxicidad, cuando veamos cuerpos de agua con coloraciones extrañas, como por ejemplo verdoso o verde oscuro, entonces hay que tener cuidado. Son cianobacterias que tienen toxinas. Si llegamos a consumir esa agua, sea de casualidad o sea la forma en que sea, puede producirnos mal en nuestro organismo, inclusive un envenenamiento. Y lamentablemente las especies que viven cerca o en ese lugar pueden llegar a morir al ser envenenadas consumiendo esta agua. Y los animales pues que lleguen a beber también. Luego hemos visto también acerca de que son importantes en la alimentación por su alto contenido proteico y en algunos casos se consumen de manera directa o en otros casos a través de un proceso y terminan como productos importantes en nuestra dieta alimenticia. Y finalmente, eh, hemos visto la importancia ecológica, como ingresa CO2 y produce el oxígeno. Se conoce como fotosíntesis oxigénica. Y fijan el nitrógeno. O sea, el nitrógeno atmosférico llega a estos organismos y producen un nitrógeno orgánico, las cuales en algunos casos muchos agricultores lo utilizan como abono orgánico para que las plantas puedan desarrollarse en forma adecuada y puedan tener buenos frutos. Bueno, entonces con eso hemos culminado esta sesión, ¿no? Esperando siempre que pueda quedar claro. Si existieran dudas, ya saben, luego en las videoconferencias estaremos respondiendo a sus preguntas y esperando siempre de todo corazón que tengas salud en este tiempo y también lo aproveches. Trata de no salir de tu casa y lavarse siempre las manos. Recordar eso. Muy bien, chicos, nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Cuídense. Hasta luego.